Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este jueves 5 de marzo de este 2015. Hoy ha vuelto a nuestros auditores, ha vuelto aquí al programa nuestro Javier Latorre, uno de los panelistas que ha comenzado el programa con nosotros. Usted no se olvide, señoras y señores, él está el día lunes, pero hoy, como estaba de vacaciones, lo hemos recibido el día jueves. De forma extraordinaria, Paulina. De forma extraordinaria y con un excelente recibimiento. ¿Cómo estás? Bien, Paulina, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Buenísima. Buenísima, ya lo debes haber comentado probablemente lunes, martes y... No he comentado mucho, yo no comento mucho mis vacaciones en mi vida personal. O sea, lo que sí podemos decir es que los dos tenemos un color de piel distinto al que manejamos habitualmente durante el año. Lo pueden ver por la cámara, porque ahora tenemos... estamos sí, y tú sabes que yo no me había dado cuenta, y una vez viendo una entrevista, haciendo un podcast de una entrevista que estaba leyendo de repente, porque uno cuando no sabe que está una cámara se comporta de forma distinta, tenía un vaso a un costado, uno de repente llega y tira los papeles y me miro y digo, Dios mío. Bueno, menos mal que uno no hace nada malo, pero igual, la verdad que me dio un poco de pudor verme en esa entrevista. Estaba con Alejandro Larcón y se veía como nos reíamos antes del programa. Bueno, un poco cosas de hacer más interactivo y que la gente también que nos está viendo a través de www.infinita.cl también sea capaz de compartir con nosotros lo que estamos viviendo aquí cuando hacemos el programa. Tenemos varios datos en el día de hoy, ¿eh? Ha estado entretenido el día, la semana en general. Yo te diría que el verano, este programa paró en enero y febrero. El verano estuvo bien entretenido y efectivamente hoy es un día de noticias. La verdad, es un día de noticias. Seguimos, ¿no es cierto?, con el caso Penta. Es un proceso que va a seguir largo. Comenzó bien temprano en la mañana, ¿no es cierto?, todo lo que son los alegatos, las defensas. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, cómo había pedido el Ministerio Público prisión preventiva para algunos de los involucrados. Es un proceso largo, un proceso que lo comentábamos en este programa, que es importante que se sinceren las posiciones, que se muestre la justicia y que obviamente se logre la transparencia que todos deseamos, ¿no es cierto?, para el mundo empresarial, porque siempre lo hemos dicho en este programa, siempre hay excelentes empresarios y son los que han hecho fuerte y potente a nuestro país, pero también hay otros que a lo mejor no son tan buenos y eso es importante que se haga una separación de quiénes son buenos y quiénes son malos. No podemos decirlo en este minuto porque es la ley la que dictaminaré. Yo creo que es muy, muy importante. Es importante también que no se hagan falsas apreciaciones a priori sobre la responsabilidad o la no responsabilidad de quienes están en este caso. Pero bueno, también tenemos IMASEC en el día de hoy, un 2,7%, vamos a seguir comentando eso. Tenemos noticias del Banco Central Europeo, tenemos noticias también que hablan sobre cómo está funcionando la economía en el resto del mundo, pero antes lo que esperan nuestros auditores a esta hora, que son los indicadores económicos. Partimos con Asia, cuyas plazas ya están cerradas. El Nikkei avanzó un 0,26%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,11%, Shanghái también abajo un 0,95%. Nos vamos a Europa, los resultados positivos, parece que tomaron con cautela o con... No, yo creo que con visión positiva. Es una visión positiva el anuncio que hace de que se establece cuál es la fecha a partir de la cual... Exactamente. Bueno, se está poniendo las pilas el señor Mario Draghi. Por fin. Nosotros que siempre decíamos que era jabonoso. Jabonoso, ¿te acuerdas? Exactamente. Bueno, pero también hay que defenderlo. Era muy compleja la situación que vivía. No estamos hablando de una reserva federal en la cual se puede dictaminar algo para un solo país. Él tiene que lograr, ¿no es cierto?, conciliar cuántas economías de la zona euro, cuántas economías que son tan distintas unas entre otras. No podemos comparar una economía como la griega, de la cual vamos a hablar, como la alemana o como la española, es totalmente distinto y obviamente que Mario Draghi... Y una moneda única es un ancla no menor, tanto para las economías como la dificultad que tiene quien es el líder de ese ente rector, que en este caso es Mario Draghi. Exactamente, nos vamos a Europa, entonces el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,59, el CAC 40 de París un 0,94, el DAX alemán 1%, el IBEX 35 0,67. En Estados Unidos las bolsas también están al alza, un 0,23 Dow Jones, Standard & Poor's 0,09, Nasdaq 0,28. ¿Tienes alguna variación? Yo la vi hace 5 minutos. Yo te lo voy a dar ahora. Bueno, yo por mientras les cuento la bolsa de Santiago, que está a esta hora subiendo un 0,07,
el IPSA y el IJPA también aumenta un 0,08. El que cayó en el día de hoy fue el precio del cobre, un 0,44% a $2.65. Hoy parte una reunión muy importante en China. Vamos a estar comentando sobre los distintos aspectos que tienen que ver con esa... Se me olvidó apagar el teléfono, le vamos a decir aquí al aire. Se me olvidó apagar el teléfono, así que ahora lo voy a apagar de todas maneras. Y vamos también con el dólar. No sé cuál fue el dato que dijiste del Nasdaq, pero está en 0,37 arriba con 18,35 puntos en 4.935. O sea, la tendencia es al alza, porque sí. Yo la vi como a la 1.20 y era un poco más bajo, ahora un poco antes de empezar el programa, por eso te digo, tú miraste y dije, algo está mirando Javi que está variando la bolsa. 0,37 arriba, 18,35. ¿Y el dólar? ¿Qué ha pasado con el dólar en el día de hoy? ¿Lo tienes a mano? No. Bueno, yo por mientras voy a contarles a ustedes qué ha pasado con el IMASEC. El IMASEC en el día de hoy ya lo habíamos previsto, según los datos de la producción industrial de la semana pasada, Javier, que había salido muy buena la minería, había tenido un repunte muy importante y eso obviamente que tiene una fuerza importante para lo que es el IMASEC. Entonces el Banco Central en el resultado incidió el mayor valor agregado de la minería, cuyo efecto fue en parte compensado por la caída del comercio mayorista y las ventas automotrices. ¿Te parece si comentamos qué está pasando con el IMASEC? ¿Cuál es tu visión? También mañana vamos a conocer el IPC, que también es una cifra bien importante para ver cómo se viene la mano en este 2015. A ver, yo creo que este IMASEC de alguna manera estaba delineado cuando se dieron a conocer los resultados por sector industrial. Efectivamente es minería quien tira bastante el carro y se reconoce ahí una disminución importante en lo que es relacionado con comercio, tal como decías tú, principalmente mercado automotriz, que tiene una baja importante. Está la aplicación del impuesto verde, que afectó la venta de vehículos diésel. Exactamente, a partir del 27 de diciembre. Sí, 20 o 28 de diciembre, no me acuerdo bien, por lo tanto, efectivamente en el mes de enero eso generó un impacto. Y un crecimiento que obviamente es un poco más de lo que uno podría haber esperado, básicamente explicado por lo que señalábamos antes. Yo siempre digo, una golondrina no hace verano, pero de alguna manera, más que marcar una tendencia, muestra algo que también se había anticipado, y es que la recuperación en los meses de este año y las cifras que están cambiando tienen que ver con una base de comparación bastante baja en relación al mes de enero del año pasado también. ¿Las bases de comparación nos van a ayudar durante este año, Javier? Sí, nos van a ayudar, y efectivamente lo que esta cifra de alguna manera entrega, ya más en la perspectiva, contestando tu pregunta, es que no te digo que esté asegurado por ningún motivo, pero de alguna manera es esperable que el crecimiento se sitúe en un piso en torno al 2,5 y esté en torno a la cifra del 3. Y eso va a ir variando en función de cómo vayamos recibiendo los distintos impactos que a nivel mundial vayan ocurriendo, principalmente precio del petróleo, movimiento de tasa en Estados Unidos. Esos serían, yo te diría, los dos grandes factores que de alguna manera van a incidir en tipo cambio. Para este año no se esperan movimientos muy importantes y por lo tanto el dinamismo del sector exportador debería mantenerse, que es lo que el aporte que hizo ya en el último cuarto del año pasado. Bueno, aquí tengo el dólar que 6.21 revirtió la tendencia a la baja que mostró en la apertura, porque comenzó bajando en el día de hoy y cerró al alza en una jornada obviamente que marcada por esta cifra de crecimiento que entregó el IMASEC, ¿no es cierto? Y también el anuncio que realizó el Banco Central Europeo respecto de la compra de bonos, 620,7 comprador y 621 vendedor. Terminamos un poco lo que es el IMASEC. Mira, yo creo que sí, yo creo que está bastante dicho. En el fondo, lo que a todos nos merece y nos prende un poco la alerta es cómo se vaya a comportar principalmente el empleo durante el año 2015. Estamos en un momento, el periodo del verano es una estacionalidad positiva para el empleo. Sobre todo por el empleo agrícola, ¿no es cierto? Exactamente, eso genera una mayor demanda que ayuda a sostener algo que ya ha venido cayendo, que es el sector comercio. El comercio mayorista cayó, no te diría de manera importante, pero cayó en una cifra relativamente gruesa. Y entonces vamos a ver cuál es el efecto que a nivel comercio se muestra como consecuencia de tanto el empleo como las expectativas de los consumidores que se han estado viendo dañadas. Por lo tanto, esta cifra está dentro del rango de lo esperado, un poco lo que va a pasar mañana probablemente también con el IPC. Te voy a preguntar al tiro. Obvio, ¿cuál es tu pronóstico? Sabía que viene la pregunta. Ya nos conocemos, ya nos miramos y se llama y hacer la pregunta del IPC. Claro, de repente me pilláis con las preguntas, sí. No, pero ya casi sabes la pregunta que te voy a hacer. Por supuesto, mira, a ver, yo me la quiero jugar, yo creo que va a estar más bien en torno al 0.
Está más bajito. Yo estoy más abajo de los otros pronósticos, que son entre un 0,2 y un 0,3. ¿Te sorprendió lo positivo en el mes pasado? ¿Cómo esperaban negativo? Exactamente, y durante el mes de enero, todos los que estamos en Bencina nos recordaremos que semana a semana los combustibles seguían a la baja. Ya hoy día subieron. En el mes de enero, las últimas 4 semanas o 5 semanas han estado subiendo. Podemos comentar a la vuelta de la pausa si tú querés las causas de eso. En el verano estuve investigando un poco respecto a la industria del petróleo. Entonces yo creo que ese efecto, más el efecto de las liquidaciones de vestuario, debieran tener un impacto, comillas, relativamente positivo en la cifra de IPC, llevándola, como te digo yo, más bien cercana a cero. Desde mi perspectiva, un 0,1 en el peor de los escenarios, pero la verdad que es una cifra relativamente baja, aun cuando nos sorprendió en relación al 0,1 de enero. Yo diría que partimos el año bastante bien en materia de control de precios. Así que yo creo que la cifra en el rango meta que se fijó el Banco Central para este año debiese cumplirse también. ¿No habría movimiento tasa entonces durante marzo? ¿Se mantendrían en 3%? Es muy probable que no, y yo creo que lo que va a querer hacer el Banco Central es esperar, como te decía antes, qué es lo que pasa con un posible shutdown de Estados Unidos en marzo. Nuevamente por este gallito, ¿no es cierto? Con el gallito que tienen con discusión del texto de la deuda que se viene ahora. O sea, la economía mundial sigue teniendo algunas luces de alerta que nos van a ir colocando algunas vallas en el camino, y por lo tanto esto va a generar ciertos niveles de volatilidad en algunos periodos, van a ser oportunidades. La tendencia es súper positiva, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, eso te voy a preguntar. A mí me encanta preguntarte todas las oportunidades que tienes con respecto a la bolsa. Bueno, hoy día lo hemos visto. Sí, me has dado buenos datitos, en realidad no solo a mí, sino que a todos nuestros auditores. Algunas veces. También nos equivocamos. Yo creo que ahí hay que ser súper prudente en señalar de que de alguna manera esto aquí nos vamos a ceñir por los fundamentales y aquellas tendencias que debieran mantenerse en el mediano y largo plazo, y hay que estarlas además mirando permanentemente. Bueno, eso con respecto a nuestro país. Yo creo que es interesante lo que vamos a hablar del petróleo, pero me gustaría hacerlo luego de la pausa. Pero antes de irnos, nos quedan algunos minutos, me gustaría hablar un poco de los otros elementos que se consignaron en todo lo que está pasando en las cifras económicas en el día de hoy, que tiene que ver con el Banco Central Europeo, que comenzará el 9 de marzo a comprar deuda pública de la zona euro. Mario Draghi recordó que el volumen de compra de esta deuda pública y privada será de 60.000 millones de euros mensuales hasta, como mínimo, finales de septiembre de 2016. ¿Qué significa esto, Javier? A ver, esto significa... ¿Cómo puede ayudar a la economía? Esa es la pregunta, en el fondo. A ver, la ayuda desde la perspectiva que inyecta una liquidez importantísima al mercado, a los mercados financieros europeos. Genera un impacto que algo que se ha estado viendo, y que si nosotros revisamos ahora, el euro ha estado por debajo de 1,10, que es el precio que tiene el día de hoy, la relación euro-dólar. O sea, el euro pasó de estar sobre 1,25, mientras Estados Unidos el año pasado en esta fecha iba retirando los estímulos, pero seguía colocando mayor liquidez. Y hoy día, que la ha retirado por completo, Europa comienza el camino inverso, y esto genera una devaluación en la moneda importante. Devaluación que hemos visto, yo diría, en los últimos 3-4 meses, 1,1 hasta hoy día. No es descartable que en un contexto de alza de tasas en Estados Unidos y de seguir con esta compra de 60.000 millones de euros al año, o sea, al mes, que son 25.000 millones, no 25.000, 15.000 millones de dólares menos que lo que lleva adelante el QE3 de la Reserva Federal el año pasado. Esta depreciación del euro se mantenga por algunas semanas y algunos meses, vaya dando cuenta y vaya bajando, y eventualmente podríamos ver el euro y el dólar en una paridad de 1-1, ya no tanto, esto es especulación pura, no estoy haciendo la afirmación. Pero en algún minuto estuvo, ¿no es cierto? 1-1. Hace el año 2003. O sea, estamos hablando de 12 años. Harto rato. Y por lo tanto acá lo que ha ocurrido es que a partir de la crisis económica que se genera en Estados Unidos el año 2008, la expansión monetaria que lleva adelante Estados Unidos y que retiró el año pasado, produjo probablemente el mayor de los fortalecimientos del euro, aun cuando Europa tiene todas estas condiciones, y hoy día, producto de este mercado financiero, yo diría, están todas las presiones puestas a que el euro siga a la baja. ¿A cuánto puede llegar? Bueno, 1-1. ¿Puede quedar en 1.10? Absolutamente, está dentro de las probabilidades, pero hay presiones que lo deberían llevar a esa cifra. Eso va a tener impacto muy positivo en algunas economías, ¿no? Como por ejemplo Alemania, que es la principal economía exportadora del mundo, después de China y la principal de Europa. También en España, sin duda que una devaluación es
parte de un proceso de ajuste absolutamente necesario para Europa y que le va a traer más bien beneficios. Yo creo que lo que hizo también Mario Draghi fue esperar un poco que se resolvieran los efectos que producía el retiro de los estímulos monetarios en Estados Unidos, y hoy día se da esta situación que yo diría que es bastante beneficiosa para Europa, tanto el incentivo que coloca el Banco Central Europeo al inyectar esta mayor liquidez como los efectos que trae consigo. Así que en general son buenas noticias para el mercado europeo, que está bastante golpeado y que le queda todavía bastante camino por recorrer. Sí, todavía tiene ciertas nubarrones. Entre ellas tú señalabas, y Grecia. Chubasco, casi lluvia. Bueno, Grecia, y también tenemos, no dejemos de lado, si bien no forma parte de la zona euro, lo que está pasando con Rusia. Rusia comercia de manera importantísima con Europa, con Estados Unidos, comercia menos del 10% de su economía. Él tiene un bloqueo importante. Suma y sigue, que Rusia deje de venderle gas a Europa tiene algunos impactos desde el punto de vista de costos. Claro, la inflación está contenida, pero en ciertos sectores industriales esto se ve golpeado. Por lo tanto, efectivamente, la situación de Rusia, Ucrania y toda esa zona impacta a la zona euro, más allá incluso de lo que tú señalabas, Grecia, que se ha ido resolviendo bastante bien para como en algún minuto se pintaba. Exactamente, porque cuando comenzó todo lo que la crisis en la zona euro, se miraba con pánico que Grecia se saliera, pero ahora no. Ahora han visto como los efectos son bastante más acotados de lo que ellos pensaron en algún minuto. Es que a Grecia no le conviene salirse del euro, para nada. O sea, al que menos le conviene es a Grecia, es asumir las condiciones que le están poniendo la troika y seguir pagando. Claro, lo que pasa es que a partir del cumplimiento o no cumplimiento de las condiciones de la troika, hoy día Grecia tiene condiciones financieras en el mercado financiero a partir de su refinanciamiento de deuda a unos niveles de tasa muy, muy bajos. O sea, hoy día Grecia, si bien su deuda pública se ha incrementado de manera importantísima y representa un porcentaje muy alto de su Producto Interno Bruto, etcétera, el costo de financiamiento que tiene es bajo. Salirse del euro significa que ese costo de financiamiento se le dispara al doble o al triple, por lo tanto no tiene ningún incentivo a salirse. Y aquí es más bien un gallito para efectos de no acceder efectivamente a muchas de las peticiones que le hace la troika. Y a la Comunidad Europea tampoco le conviene mucho el hecho de que Grecia salga. Entonces ahí están en una... Bueno, que yo creo que también ese gallito, cuando se ha bajado un poco los niveles de terror que tendría el gobierno corporativo, se podría decir, de la zona euro con respecto a lo que puede hacer el nuevo gobierno de Grecia, que sabemos que tiene una tendencia mucho más nacionalista que la anterior. Entonces obviamente que ahí está la negociación, ahí está el tira y afloja, como dices tú, y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, pero los incentivos, fíjate que no están puestos en el caso de Grecia para salirse. Entonces, en algún punto de reservación, a Grecia le conviene quedarse. Y ahí termina aceptando. Y eso se despejó y se desveló a partir de medianamente aceptar las condiciones que se le establecieron. Bueno, y a nosotros nos conviene a esta hora hacer una pausa. ¿Te parece, Javier? Absolutamente. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos ya de regreso con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Creo que ni siquiera había dicho de dónde es economista. Un saludo para la Universidad San Sebastián, gracias, de la cual tú formas parte. Me imagino que están con mucha pega en este periodo. Obviamente que periodo ya de entrada de clase. El inicio ya están en... Y tú los posgrados, y lo que tú te encargas son los posgrados. Exactamente, yo estoy a cargo del posgrado y el posgrado tiene, estamos nosotros, la parte fuerte son los periodos de admisión y estos periodos marzo, abril y eventualmente algunos días de mayo también son de una cantidad de trabajo importante para el equipo, así que voy a aprovechar que me escuchan de mandarles saludos. Siempre me reclaman que no les mando saludos, entonces ¿En serio? sí, claro.
Entonces, mandémosle saludos a todos ellos. Le mandamos saludos a todo el equipo. En especial a don Hugo Lavado también. Al rector. Al rector hoy de la rector. hoy rector que ha estado en este programa. Ha estado en este programa. Un saludo muy cariñoso. Le abrimos los micrófonos cuando quiera venir. Muy bienvenido, don Hugo. Usted sabe. Le encanta el programa. Yo sé que nos escucha. Le encanta el programa, nos escucha y te escucha a ti durante la semana y siempre me pregunta y me comenta. Así que me parece bien. ¿Viste? Tenemos muy buenos seguidores. Felices. Sí, claro. Buenos seguidores. Por eso la gente sabe también que de alguna manera los días lunes viene el chiquillo de la Universidad de San Sebastián. Como es. Ay, el chiquillo, tan jovencito. No. Ya, señor auditor, nos ponemos serio. Vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la economía. Vamos a hablar. ¿Seguimos en Chile o no? No sé, ¿qué quieres decir de Chile? Lo del mercado. Tú me. Sí, yo te mandé en la mañana una pauta. Me puse desordenada ahora. Exactamente. No, y más o menos que una portada del Diario de la Economía y Negocios de Mercurio. Sí, hablamos a Chile, yo creo que porque en el ámbito internacional ya dijimos lo del Banco Central Europeo. Ya pegamos una repasada. Sí, una repasada rápida también. Lo que quería consignar de China, porque y un poco te puede haber influido en la baja en el día de hoy del precio del cobre, tiene que ver, ¿no es cierto?, con que China baja la meta de crecimiento y obviamente que eso ha sacudido a los mercados emergentes. Y a los precios de los commodities en línea general. ¿Quieres hablar del petróleo o nos venimos a Chile? ¿Sabes qué interesa? En realidad, no sé por dónde. Es que el petróleo a mí. Tenemos tantos temas que hablar que deberíamos hacer este programa. Una hora vamos a extenderlo. Hagamos Chile, si tú quieres, para que cerremos la idea de Chile y después nos podemos referir al petróleo, así ya más desde la perspectiva de lo que ha ocurrido en estas últimas 4 semanas y lo que podría ocurrir durante el resto del año, porque después del estudio que se hice. Yo te diría que hay una visión que poco comentada que tengo respecto a lo que está ocurriendo en la industria del petróleo que podría ser interesante comentar con los auditores. Perfecto. Bueno, pero nos vamos a lo que le habíamos anunciado, que tiene que ver con el IPSA, que tiene que ver con el mercado, qué va a pasar con las principales acciones que cotizan en este valor de bolsa. El mercado anticipa que las utilidades totales de las empresas del IPSA no subieron más de un 3% durante el 2014. Fíjate que ya más de la mitad de las compañías, de las 40 compañías que componen este principal indicador, ya reportaron ante la Superintendencia de Valores y Seguros con un alza de apenas un 1%. Esta baja cifra de expansión inciden, por ejemplo, la depreciación del peso frente al dólar, la inflación y obviamente que la desaceleración económica importante que tuvo el país durante el 2014. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis, Javier? Súper. Fíjate que cuando leí la noticia a propósito de que tú me dices, mira, Javier, ¿por qué no comentamos este titular que yo lo había leído como titular, la bajada? Y la verdad que me parece súper interesante y atingente comentarlo hoy día, porque la verdad que los factores que se señalan en el titular impactan de manera muy distinta tanto a la economía nacional en primer término y de otra forma a las empresas que componen el IPSA. Entonces, cuando uno hace esta referencia a que el crecimiento de las utilidades en 2014 va a ser del orden del 3%, y en el caso de las utilidades de estas primeras 20 empresas que reportan es un 1,13%, la verdad que hay que detenerse un poquitito y ir haciendo un análisis fraccionado. Cuando uno dice, por ejemplo, que el tipo de cambio, o sea, la depreciación de la moneda local, tuvo un impacto en los resultados de qué empresas. Si estamos hablando de empresas exportadoras, el resultado es absolutamente positivo. Buenísimo, por supuesto. Si estamos hablando de empresas que han crecido en el contexto latinoamericano y hacia mercados emergentes, por ejemplo LAN, no solo está el tema de lo que pasa con la devaluación de la moneda del peso, sino que lo que ocurre con la devaluación de otras monedas emergentes que son relevantes para algunas de las compañías. Entonces, yo diría que lo primero es que hay que separar por sectores. Y el primer sector que es bueno aislar de todo esto, y donde efectivamente tanto el tipo de cambio, la inflación y también la disminución en las tasas de interés, que no está señalado en ¿exportadores? Los bancos. El sector bancario. Bueno, sí, ayer lo comenté con Alejandro Alarcón. ¿Ya? El sector bancario, cuando se hablaba de las utilidades que había tenido la banca, ¿no es cierto?, durante este 2014, que habían sido muy, muy importantes, es precisamente sobre todo el tema de la inflación. Entonces, la semana hablaron de las causas. Yo te voy a hablar ahora entonces de los bancos en relación al IPSA. Mira, de estas 20, 4 bancos reportan: Corbanca, Banco Santander, Banco de Chile, BCI, que son básicamente los más grandes, ¿eh? Y ellos representan exactamente un poco más del 30% del total de las utilidades que hasta la fecha están reportadas en el IPSA.
Y si yo extraigo las utilidades de la banca, que en conjunto, sumados estos 4 bancos, tienen un crecimiento en relación al 2013 del 21,2%, ¿sabes cuánto cae la utilidad total de estas 20 compañías del IPSA? Un 13,3%. ¿Cuáles son las compañías más golpeadas? Las de utility, Enersys, Endesa, que tienen también ponderaciones relativamente altas dentro de esto global. Y se supone que son las empresas más defensivas. Pero han tenido efectos, sobre todo, por ejemplo, en Endesa y Enersys, el tema energético. Energético relacionado con un año seco y una primera parte del año donde tenían costos crecientes que para este año pueden ir a la baja. Entonces, cuando uno por el precio del petróleo. Por el precio del petróleo, por lo que es la producción termoeléctrica. Entonces ahí tú te vas a SL, donde esto tiene un impacto positivo y SL efectivamente duplica sus resultados. Entonces te fijas que primero hay que separar por sector. O sea, hay sectores que efectivamente se beneficiaron de manera importante a partir de estos movimientos que existieron y otros que efectivamente se vieron perjudicados por estas operaciones, especialmente Enersys, que tiene mercados internacionales y las devaluaciones de moneda extranjera efectivamente le golpean, y esto además corregido por el factor de yo inversionista internacional mirando al mercado local, la devaluación de la moneda, o sea, estos resultados en pesos medidos en dólares también implican una caída importante. ¿Y qué pasa con la industria del retail, Javier, que ha tenido una baja bien importante? Buenísima. Sobre todo, y sobre todo, a ver, la industria del retail también, hay dos cosas que le pegan un poco: la baja en el comercio, la baja que ha tenido, y además también el alza de las importaciones. Súper, fíjate que ya, entonces vamos descomponiendo. Retail. ¿Viste que no estamos entendiendo? Pero maravillosamente. Retail, tú lo que señalas es cierto, el alza del tipo de cambio le estrechó los márgenes. ¿Por qué? Porque muchos de los productos, gran parte de los productos que ellos venden son importados. Y entonces no pudieron necesariamente traspasar a precio el alza del dólar. De hecho, por ejemplo, si tú cotizaste un televisor y lo viste a principio de año, final de año, al final del día no hubo un incremento de precio muy importante. Pero eso se tradujo básicamente en disminución de márgenes en una industria que tiene márgenes pequeños, que es el retail. ¿Qué ocurrió con el retail? El retail también es relevante. En este reporte de 20 empresas está Falabella. Falabella se defiende muy bien. Logró aumentar su utilidad un 4,71%, un resultado muy positivo que ya había sido anunciado incluso en los meses de diciembre, de enero. Bueno, diciembre tuvo una estacionalidad particular, pero cuando ha ido reportando utilidades el último trimestre fue muy bueno. ¿Por qué? Porque sus ventas crecieron bastante más. Falabella, sus ventas crecieron un 13,13%. Entonces, para poder aumentar un 4% Javier, de utilidad, tuvo que crecer un 13% en ventas. Y eso, perdona, y en ese análisis que está haciendo Falabella también se incluye todo lo que son las operaciones afuera de Chile, ¿no? Exactamente, sí. Porque yo creo que hay Sociedad Anónima Comercial Industrial, ahí está Sodimac, está las operaciones en Argentina, en Perú, etcétera. Pero hay un incremento importante. No, porque estuve en Perú, ¿sabes qué? Y es fuerte la presencia. Saga Falabella. O sea, Saga Falabella, es fuerte la presencia, o sea, y está en muchas partes. Así es, está bueno. Yo viví en Lima y trabajé en Saga Falabella, y en esa época teníamos 3 tiendas: la del Jockey, ya, la del Jockey Plaza, la de San Miguel y la de San Isidro, que era donde estaban las oficinas centrales. Ahora hay varias más. Efectivamente, ahora hay varias más y hay supermercados Totus, está Sodimac, y es muy interesante y entretenido ver. Por ejemplo, cuando uno va camino del aeropuerto a alguna de los lugares donde uno se queda, pasas por San Miguel, por una avenida donde está San Miguel. Yo conocí eso cuando era sitio Eriazo. ¿Hace cuántos años viviste en Lima? El año 1998. Uy, harto rato. Sí. Es que yo voy hace 5 años todos los años, entonces siempre voy... Me veo joven, ¿eh? Eres muy joven. Bueno, estuve trabajando ahí, da lo mismo, pero efectivamente estuve trabajando en Saga Falabella, conozco el mercado allá, lo que hace Falabella, y te digo, se ha defendido muy bien de este periodo. Hay que ver cómo responde entonces a 2 fenómenos. Uno, qué es lo que va a pasar con el desempleo, con las expectativas, y eso cómo se traduce en demanda interna, principalmente en el consumo. Porque a nivel de tipo de cambio, que lo comentábamos un rato atrás, es muy probable que ya estas presiones de que el tipo de cambio siga subiendo de manera muy importante, como ocurrió durante el año pasado, ya no ocurra. Entonces, ¿cómo se defienda? ¿Cuál es el techo que tú crees que puede tener el tipo de cambio, Javier? Yo creo que podría... Estamos a 6.20 en el día de hoy. Yo creo que podría corregir, o sea, podría llegar a niveles de 6.40. No veo un escenario mayor a ese, pero evidentemente no sabemos qué es lo que va a ocurrir y volatilidad va a haber. Va a haber un efecto cuando incrementen las tasas en Estados Unidos, va a haber una presión al alza sobre el tipo de cambio, por lo tanto podríamos verlo en torno a 6.40 o eventualmente llegar a 6.50. ¿Qué pasa con las otras empresas del retail? Hablamos de Falabella,
Falabella, ¿qué pasa con No han Cencosud? reportado Ripley, Cencosud. Pero Cencosud igual había estado bien castigada la acción. Está muy castigada la acción, tiene un tema ahí importante con sus operaciones en Chile, con las operaciones en Argentina. En el caso de Chile, el tema de la torre, de todo lo que es el Costanera Center, etcétera, eso le ha pegado en términos de flujo. Por lo tanto, yo diría que la que se defiende muy bien es Falabella. Falta que ver cómo reportan. El punto es que, para volver al análisis que estábamos haciendo al inicio, si sacamos la banca, como se hace muchas veces cuando uno analiza el mercado, por ejemplo en Estados Unidos, la verdad que las empresas del IPSA en general andan muy mal. Las empresas relacionadas a construcción son también las más golpeadas desde el punto de vista de ingresos. Hay que separar y distinguir a qué se dedica cada una. Vesalco, por ejemplo, es una empresa que la verdad es de demanda derivada, es mucho más B2B, de negocio a negocio, ¿no? Responde a la demanda de otras empresas, construye más por mandato. En cambio, Salfacorp tiene una división inmobiliaria importante, la inmobiliaria Concagua y otra, una empresa constructora, etcétera, y por lo tanto se defiende mucho mejor del ciclo, bajan las ventas, bajan las utilidades, pero sigue con utilidades. Vesalco se va a pérdida y de alguna manera refleja cómo hay un sector que empieza a acusar un golpe de esta disminución de la actividad económica que tuvimos durante el año 2014. Pucha, nos quedó un saldito, sí, un saldito, pero yo creo que pusimos el puntapié inicial. ¿Te parece si el lunes seguimos con el análisis? Por lo tanto, esto no es tan así como aparece y uno tiene que desagregar por eso que es importante desagregar la cifra, por eso que uno no puede quedarse en el titular y por eso que es interesante. El 1,1 y el 3, la verdad que no dice mucho y tiende a desviar la atención en relación a lo que ocurre en la economía, claro. Bueno, seguiremos comentando esto el próximo lunes. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita y mañana a las 2 nos volvemos a encontrar para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.